Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Versículo 11. ¿Están conmigo, mis hermanos? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, no había duda posible, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y ahí está una palabra clave. Y estando juntos, otra palabra clave, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pasaje tan precioso, amado Dios. Vamos a estudiar tu bendita palabra. Yo te pido que nos des la sabiduría del cielo, abundante, abundante, Señor, para estudiar tu palabra, para entender tu palabra, Señor, para ponerla por obra y también para poder compartirla con otras personas. Señor, que el don de ciencia, de sabiduría, se active, Señor, en esta hora, en cada uno de mis hermanos y en mí, Señor, para comprender tus secretos. Danos gozo, Señor, en medio del estudio y libertad del Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Podríamos bien decir del pasaje, el tema sería la misión. El tema sería la misión. Y quisiera que observáramos muchos detalles de ese pasaje que tiene una enorme riqueza. Ese pasaje es uno de los pasajes más ricos, más completos, porque es, escuchen bien, el momento coyuntural de la vida del creyente. Porque aquí nos habla no solamente del ser, de mi identidad ahora, de lo que yo soy,
sino también de la misión que yo debo cumplir. Aquí encontramos fundamentos, bases para cumplir la misión. Una misión que es trascendental en el mundo donde estamos. Decía John Stott, hablando acerca de ser sal y luz, acerca del Sermón del Monte, él decía que Dios ha colocado dos grandes restrictores en la sociedad para impedir la corrupción del mundo, para por lo menos obstaculizar la corrupción del mundo. Una de esas es el Estado, pero la mayor de ellas es la iglesia. Es la iglesia, la mayor de ellas, el mayor de los restrictores. Ahora, pensemos en lo siguiente. Pensemos en el daño del mundo. Hemos leído pasajes donde la naturaleza gime con dolores de parto, porque el pecado de Adán y Eva fue un pecado que tuvo magnitudes cósmicas. Yo he usado varias veces el término, me gusta. Es decir, todo el cosmos se afectó. Y cuando digo esto, yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente, por favor. Se habla de otros planetas. Se habla de posible vida en otros planetas. Se habla de que apenas nosotros estamos en una galaxia, pero que hay más galaxias. Pues, si eso es cierto, significa que entonces el pecado de Adán y Eva trascendió a toda la creación de Dios. Todo lo creado se afectó, como si fuera una bomba nuclear. Yo creo que hay una peor ya que la bomba nuclear, y creo que es la bomba de hidrógeno, ¿verdad? Creo que es mucho más fuerte. He escuchado algo al respecto. Entonces, mis amados hermanos, mis hermanitas, estamos diciendo que el daño sobre el universo fue total. Total. Cuando se habla en Apocalipsis acerca de que el león y el cordero estarán juntos, el solo ejemplo nos muestra que el daño que hay ha sido tan grande que aún afectó los animales. Afectó a los animales. O sea, un león no puede ver un cordero, no lo ve como su amigo, lo ve como su almuerzo, ¿verdad? Lo ve como su almuerzo. Hasta el mal chiste de los misioneros, ¿saben el chiste de los misioneros? Que iban en una avioneta y la avioneta se estrelló. Y por allá uno quedó por allá embolatado y el cuento va por el otro que apareció. Y se le presentó el misionero, se le presentó un león en la selva. Allá donde cayeron. Tremendo eso. Dios mío, un león. Y lo que hizo el misionero es lo que sabemos hacer todos, ¿no? Correr. Digo, vamos a orar. No, correr, ¿qué va a correr? Correr, y sobre todo uno con miedo que corre. Uno con miedo corre en el mismo pedacito. No avanza nada. Y entonces, de esas que uno hace oraciones o peticiones extrañas, y a él se le dio por pedirle al Señor. Digo, Señor, que este león sea cristiano. Y no sé por qué se le dio por pedir eso. ¿Yo no? Entonces se arrodilló y empezó, Señor, Señor, que este león sea cristiano, Señor, que sea cristiano. Y no sentía el león, no lo sentía, y abrió así, el ojito así por un lado, y en efecto, el león estaba arrodillado al lado de mí. Y estaba orando, Señor, gracias por estos alimentos que te has enviado. Si era creyente. Dice que era muy feliz. No, Feliz. dándole gracias por ese alimento que le da. Por el alimento que le mandó. Bueno, y además era un alimento que no le iba a indigestar, alimento santificado. Bueno, era un misionero, entonces qué daño le iba a hacer al león. Mis
hermanos, hermanas, el daño sobre el universo es grande. Y yo creo que cuando entendemos el daño tan grande, es cuando vamos a poder entender también el valor del sacrificio de Cristo. Porque ahora no hay absolutamente nada que vaya a satisfacer la demanda de Dios para que se solucione el problema. No va a haber ninguna demanda, no va a haber, mejor, ninguna cosa en este mundo que pueda satisfacer la demanda de Dios para poder solucionar el problema. Los sacrificios que nosotros observamos en el libro de Levítico y a lo largo de la historia del pueblo de Israel eran sombra apenas. Y esos sacrificios apenas eran como pañitos de agua tibia para lo que Dios iba a hacer. Entonces, ¿qué va a suplir? Dios, hemos estudiado, es bueno. Dios es amor. Pero Dios también es justicia. Con esto en mente, ¿cómo va a obrar Dios? Porque su justicia demanda el castigo sobre el hombre culpable del daño en el universo entero. Pero su amor quiere salvarlo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces ahí es donde aparece Jesús, quien no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador para llevarnos al Padre. Ah, Dios mismo, el único ser puro, perfecto, santo, sin mancha ni arruga, sin defecto, era el único que podía ocupar el lugar del hombre, para que entonces Jesús, reemplazando al hombre, pudiese sufrir ahora, en ese amor, pudiese sufrir la justicia de Dios plena, con toda la ira y todo el castigo, para poder restaurar este universo. Eso nosotros tenemos que entenderlo muy claro, y lo hemos dicho desde diferentes vertientes, desde diferentes ángulos, y hemos llegado siempre a lo mismo. Hay que entender la magnitud de lo que pasó. Nosotros somos de Cristo, hemos recibido a Cristo, pero miren todas las secuelas que todavía hay en nosotros. Miren todas las luchas que hay en nosotros. Miren todas las afectaciones que hay en nosotros como resultado de ese daño tan espantoso. Ese daño tan espantoso. Ahora, ¿qué es lo que Jesús les ha compartido a ellos? A este grupo de personas cuando Él nace y crece en Israel. Esta gran verdad. Esta gran verdad. He venido para llevarlos al Padre. He venido a rescatar lo que se había perdido. He venido a restaurar. Y aquí yo les dije una palabra clave. A restaurar el reino de Dios. Es que con el pecado se estableció sobre la tierra el reino de Satanás. Eso sí, va muy bien. ¿Qué fue lo que se estableció con el pecado? El reino del diablo. Ahora Jesús viene a restaurar el reino de Dios. Y aquí hay una palabra clave, y es la palabra restaurar. Porque ellos saben, y miren que se acercan a Jesús en nuestro pasaje diciéndole: Señor, vas a restaurar ya en este tiempo el reino de Israel. Porque por la promesa, Israel iba a ser cabeza de las naciones. Pero a lo largo y ancho de la historia bíblica, lo que vemos es que ha estado bajo el yugo de diferentes imperios. No ha llegado a ser libre en su totalidad. Ahora ellos están ya deseosos. Y bueno, si Jesús resucitó, ya Jesús se va, el próximo paso es ya
la restauración nuestra, ya por fin vamos a, dice F. Bruce, en un excelente comentario acerca del libro de Hechos de los Apóstoles, dice, ¿cómo sería la tristeza de Jesús de ver que ellos no habían entendido nada? Ellos desde el mismo inicio estaban en búsqueda de su propio bienestar, de su propio beneficio. Buscar puestos de honor, la discusión entre los discípulos. La gente buscaba sanidad, la gente buscaba alimento, la gente... Es decir, estaban enfrascados en sus necesidades básicas. Y Jesús se los dejó claro. Miren, el reino de Dios no es comida ni bebida. Es paz, es reconciliación. Es intimidad con Dios. Es la restauración de la relación perdida con Dios. Interesante, ¿no? Interesante porque esa es la visión de la gente. Ellos estaban enfrascados ahí. Pero aquí viene esto tan grande. El Señor vino a establecer su reino sobre la tierra. Y cuando se habla del reino de Dios, se habla de su gobierno, de su voluntad, de sus propósitos en la tierra. Es decir, aquello que había sido controlado por el diablo, ahora en la cruz Jesús arrebata todo poder. Es para establecer el gobierno de Dios, donde reine la paz, donde reine la reconciliación, el amor entre ellos, y como añadidura, la provisión de Dios. ¿Cómo añadidura? Aquello que la gente tiene como prioridad, Dios lo tiene como añadidura. Entonces miren, ellos estaban ahí pensando, ya por fin. Y leí todo el pasaje completo porque hay elementos en donde muchas veces la gente no se fija. Y es, lo de ustedes no es eso. Dejen de estar pensando en eso. La tarea es otra. Yo voy a reflexionar aquí en dos cosas. Aquí, en este punto. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Mi bienestar. Cuando hablo de mi bienestar, no pretendo decir en ninguna manera, no me interpreten mal o mejor, de pronto yo no tengo suficiente claridad. No estoy diciendo en modo alguno que nosotros no podemos vivir bien. No, en lo absoluto, no pretendo decir eso. Porque claro, entonces ¿será que estamos diciendo, no, es que nosotros tenemos que sufrir como unos viles gusanos, porque es que nosotros no somos de este mundo, entonces no vamos a disfrutar nada de este mundo? No estamos queriendo decir eso. Lo que estamos diciendo es que sí es posible que podamos tener bienestar, ¿por qué no prosperidad? ¿Verdad? Yo te pido que prosperes económicamente, le dijo Pablo, ¿verdad? A Timoteo, así como prospera tu alma, a Tito. Claro, por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí, claro, queremos, ¿verdad?, prosperar. Pero el punto es que esa no sea nuestra prioridad. Eso va a venir por añadidura, pero si le creemos a Dios, va a venir por añadidura, si le creemos al Señor. Pero la tarea es más grande. Si nosotros hemos sido puestos en este mundo solo para pasarla bueno, amados hermanos, qué vida sin sentido. Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. No es la vida más que eso. Jesús lo está diciendo, la vida es más que eso. ¿No le pasó a Salomón? Ya estaba Salomón. Todo lo he tenido debajo del sol. Inquirió en su corazón tener todo. La palabra inquirir, mejor dicho, hizo tan imposible para tener todo. Todo es vanidad, terminó diciendo. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza la palabra de Salomón. Toda la vida luchando por tener bienes y no fue feliz. No fue feliz. Tenemos una tarea, amados. Primero, es una tarea eterna. Dios del cielo, Señor, ayúdanos a comunicar bien. Tenemos una tarea eterna. Tenemos en nuestras manos y en nuestros pies
ir por los perdidos para traerlos al reino de Dios, para formar en ellos el carácter de Cristo. La tarea que Dios nos ha encomendado es una tarea donde Dios confía en nosotros por segunda vez. La primera vez confió y se la hicimos. Gobierna la tierra, multiplícate. Se la hicimos. Y ahora nos está encomendando el ministerio de la reconciliación. Mis amados, Dios mío, esto no me va a parar por la cámara. No me va a parar. Miren, esto que estamos diciendo lo entendió perfectamente. Ya murió el anciano Billy Graham, conocido como el evangelista más grande del mundo. Miles y millones de personas en el mundo entero. No me acuerdo, Mauro, ayúdame, del filósofo que dijo: denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Arquímedes. Denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Un punto de apoyo para ir. Los recursos para ir. Los recursos para voltear. Los recursos para hacer. Amados, la obra que Dios ha encomendado a la iglesia es la obra de arrancar las almas del infierno en el que están ya las bordes y trasladarlo al cielo. Y es la tarea más grande. Yo hablaba de Billy Graham. Y a Billy Graham fue consejero de presidentes en los Estados Unidos. Consejero de presidentes. Lo llamaban para orar, para consultarlo. Y él, en medio de todo eso y el respeto del cual gozaba, le ofrecieron la presidencia de los Estados Unidos de América. Y Billy Graham dijo: agradezco tanto que me tengan en cuenta para tan alto cargo, pero yo soy un ministro de Dios y yo no me puedo rebajar hasta allá. Yo no me puedo rebajar a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Decir, él entendía que la tarea que Dios le había encomendado era mucho más grande que ser presidente de los Estados Unidos. Dios del cielo. Nosotros necesitamos entender la magnitud de esto. Necesitamos entender la magnitud de esto. Por eso, Isaías, cuando tuvo esa visión del Señor en su trono y del diálogo que hubo, ¿quién irá por nosotros a llevarles el mensaje? Ni siquiera el Señor hizo una alusión directa a Isaías, pero Isaías se sintió aludido. Isaías dijo: heme aquí, Señor, yo voy, Señor, yo voy. La iglesia ha perdido su razón de ser. Nos ha ganado las circunstancias, los obstáculos, el temor. ¿Qué nos ha ganado? La indiferencia, La comodidad. la comodidad. Voy a decir algo horrible. O sencillamente Sí. el desamor por las almas. No debía ser algo. No me importa. Y el asunto, amados hermanos, el asunto
es que Dios nos ha colocado en lugares estratégicos. Nosotros no nos damos ni pizca de cuenta de que en el lugar donde Dios nos ha puesto es un lugar estratégico. Es un lugar estratégico. Y ponga cuidado lo que voy a decir. Y usted verá si le cree al Señor. José fue esclavo, fue vendido como esclavo. Y él no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Qué pasaría por la mente de José? Creyente del Señor, por supuesto, porque él lo menciona. Cuando esta mujer se le vino lanza en ristre, mejor dicho, la matadera de ojo pues ya lo tenía seco. Le mataba el izquierdo, le mataba el derecho. Él no le paraba bola, le decía cosas, duerme conmigo. Güey, Mauro, Efi, a correr mío. ¿Ustedes se imaginan? Una mujerona de esa. Negro, negro, negro. Señor, reprenda al diablo. ¡Corra, mijo! ¿Qué quiere correr? ¿Sí? Miren que José no se puso y tal, que yo estoy ungido del Señor. Pero correr es nudo. El buen cuero, ese buen paruma. Que yo usaba mi tamaño así aquí. Y la sotana. Salió el paruma. Y saltó. Y él no se puso y que yo estoy ungido del Señor. Puedes morderme la oreja, besarme. Vea, hay tal unción en mí que no vas a lograr nada. La unción, corre, mijo. ¿Sí? Cuando esta mujer se le acercó, el punto es, José le dijo, mi amor, todo me lo he entregado. Y tú no estás ahí. Y yo no puedo. En palabras más, palabras menos, no puedo abusar, burlarme, ni mucho menos de Dios. E hizo referencia de Dios, lo cual mostraba que sí defraudar es la palabra que estaba buscando. No puedo defraudar a mi amo y tampoco defraudar a Dios. Era conocedor. ¿Verdad? Entonces, el punto de lo que estamos mostrando con esto es, esta tarea es una tarea tan grande que José es tipo de Cristo y José impacta una nación. Un lugar estratégico para dar a conocer a Dios. Un lugar estratégico para dar a conocer a Dios. Luzda, que el Señor te haya puesto en medio de esas mujeres de tercera edad. Pregunta al Señor para qué te tiene ahí. Porque el Señor te tiene ahí. Esos productos son un medio. Mauro, piedad allá donde está. ¿Por qué te puso el Señor ahí? ¿Qué quiere hacer el Señor contigo en todos esos lugares allá donde está güey, con esa gente? Allá donde está Marta, que te atacan a morir. ¿Qué querrá el Señor ahí? Porque el Señor no te habrá sacado. Yo me pregunto, porque hemos orado para que cambies de empleo. Y no cambies de empleo. Señor, ¿cuántas veces te hemos pedido? Señor, sácala, Señor, que mira que la están maltratando y el Señor nada que la saca. ¿Qué va a hacer el Señor contigo? Tú eres luz ahí. ¿Qué quiere hacer el Señor? Y es una tarea enorme. O sea, el Señor está confiando en nosotros. Tenemos todas las ayudas. Tenemos los recursos. Tenemos la iglesia. La cobertura de la iglesia. Tenemos el Espíritu Santo. ¡Uy, Señor! Usted sabe qué tiene dentro de usted. Usted se ha puesto a pensar. Tú sabes qué tiene dentro de ti. Además de las arepas y el chocolate que te tomaste esta mañana. El Espíritu Santo. Dios está dentro de nosotros.
es una cosa muy grande. Eso es una cosa muy grande. Dios está dentro de nosotros. Es una tarea que va más allá de sencillamente invitar a alguien a la iglesia. ¿No? Yo creo que hemos pecado por la forma como nos hemos acercado a la iglesia. Hemos pecado porque hemos utilizado las estrategias equivocadas. Hay que hacer a las personas conscientes de su vida y de su futuro. De su vida y de su futuro. Estos que estaban pensando, ¿cuál era la vida de ellos y el futuro? Ellos están empezando a establecerse. ¿Y la vida de nosotros dónde está girando? En nuestro bienestar. Y en un futuro a ver mejor que el de ahora. Y la gente allá afuera está en las mismas. Pero uno tiene que llevar a la gente a la comprensión de qué es su vida ahora y qué va a ser su vida futura. ¿Qué va a ser su vida futura? O sea, de manera que la gente, que nosotros cumplamos. El que va a seguir al Señor lo va a seguir. El que no va a seguirlo no lo va a seguir. Nosotros cumplamos con lo que tenemos que hacer. Nos vamos a encontrar con gente así. Te van a rechazar, se burlan de ti. Ya le dijiste. Ya le dijiste. Otros escucharán. Decía el príncipe de los predicadores. Decía, perdón. El príncipe de los predicadores en inglés. Spurgeon decía a sus estudiantes: cuando usted comparte el evangelio, deben suceder dos cosas. O se enojan contigo, o siguen al Señor. O se enojan contigo, o siguen al Señor. Y entonces, luego que los envió, se reunió con ellos y les dijo: bueno, cuénteme, ¿cómo le fue? Entonces le dijeron: doctor Spurgeon, se me rebotaron por allá. Bien hecho. A mí se me convirtieron. Bien. No, pues yo les compartí, no me dijeron nada. Y usted predicó mal. Usted predicó mal. Porque es que cuando se comparte, eso crea escozor, eso pica. Eso pica, esa estabilidad tan buena que tú tienes. ¿Qué pasa si te mueres hoy? De esos libros, hay un libro que se llama así, se llama Evangelismo en Llamas. Uf, y uno ve un poco de candela así. Si tú te mueres hoy, ¿a dónde crees que vas? Ah. Si no quieres, no me respondes. Piénsalo. Ay, nosotros estamos solos. Ahí el Espíritu Santo empieza a cogerlo. Empieza a cogerlo, él sí que sabe hacer eso más bueno. Y a inquietarlo, y a incomodarlo. ¿Sí? Y a voltear. Hermanos, anoche yo necesitaba renovar mis fuerzas en todos los sentidos. Decía: Señor, me siento solo. Y bueno, entre todo lo que pasó, me acercaron dos pastores. Gloria a Dios. Entonces se me acercó Omar, uno que está en Bogotá. Pastor